desapareció la práctica de la caligrafía. Aquellos dibujos que se hacían desde el inicio del aprendizaje de la escritura eran maravilloso, porque además daba habilidad a las manos y a los dedos. Y ya eso ya se perdió, ya no practican la caligrafía en las escuelas. Ya no es parte del aprendizaje. Un ejercicio que condiciona la muñeca. Sí, y claro. La capacidad de giro de la misma y todo, y eran largas horas de estar haciendo que la ondita, que la montañita, que las bolitas, que el ferrocarril, y era toda una materia en primero. Sí. Entonces, práctica, Mario, ¿por qué? Práctica porque era adiestramiento de la musculatura. Sí. Y ya después el uso de la escritura cursiva para lograr una escritura estética. Eso se eliminó diciendo no tenemos que enseñarlos a escribir en imprenta para que todo el mundo entienda la letra de todo el mundo. Pues ni se logró eso y sí se acabó con aquellas personas que lograban tener una letra bella, cosa que ya no existe prácticamente. No. Es que hay gente que tiene una letra que es infame porque tratas de describir. ¿Qué fue lo que hizo aquí, Alejandro? Yo hace 1000 años que dejé de... Además, ni siquiera cuando firmo un libro, o sea, luego no sé ni qué... Me preguntan, oye, ¿pero qué dice aquí? No sé, con cariño. Yo amo el teclado, ya para mí se acabó la época de la escritura a mano. Me moriré con el teclado así, miren, como este. Dice, chiquito, te quiero. Dice paracetamol cada 2 horas. ¿Por qué nunca practicaste, Alejandro? Pues no, a ver, yo nunca escribí nada, ni he escrito nada así a mano. Todavía conozco autores que escriben a mano y luego lo transcriben, lo cual ya me parece algo perverso incluso. O sea, ya no es romántico, ni da, y es que hay que conservar. Es un despropósito, porque si al final nos está dando... Hubo una época donde la caligrafía tuvo su momento de oro. Mi mamá tiene una letra excepcionalmente hermosa, así parece como de cuento. Pero si finalmente ya llegó el momento en que están los teclados y todo eso, pues ya no le veo yo personalmente a Alejandro Rosas ningún sentido. Y cuando hacía algunas notas en libretas, y luego las he encontrado, digo, no, ya no me entendía cuando me releía 3 semanas después de haber ido a la hemeroteca o algo. Cuando yo ya pude llevar computadora a la hemeroteca y ahora no se diga el iPad, etcétera. No, bueno, es maravilloso estar tecleando junto a un periódico viejo y estás copiando ahí mismo. Ya te ahorraste la transcripción y todo. Ya puedes referenciar, etcétera. Esa es una cuestión totalmente práctica, pero yo tuve una letra muy fea siempre y la tengo peor ahora. Taquigrafía prácticamente. Taquigrafía además. Sí. Agustín. Sí, yo creo que tienes razón, sin duda alguna, Alejandro, en el sentido de lo práctico, de lo eficiente, de lo inmediato. El periodismo es eso, la información histórica es eso. Hablábamos hace unos días entre la diferencia de una crónica y un relato. Normalmente los creadores de imaginación, utilizo ese sentido para que quede amplio, trabajan manuscrito. Cortázar lo hacía manuscrito. El 99% de los poetas hacen sus textos manuscritos, porque además ahí escuchan la aliteración, saben lo que es el famoso juego de palabras, que eso se utiliza también en los albures, en los famosos dichos dicharacheros de la clase popular mexicana, que por fortuna no ha perdido ese ingenio, pero ese ingenio se da en la letra manuscrita. Hay un famoso poema de Villaurrutia que habla "y tu voz que madura", y lo moduló de 20 maneras diferentes, el famoso "y tu voz que madura", y tu voz que madura. Solamente al ir haciendo la separación
de la aliteración de tu voz que madura, la voz, el bosque y todo eso, es un juego precioso. Y eso lo han hecho los poetas, los creadores de ciencia, también lo hacen así, para poder tener la pausa necesaria de volver a pensar con belleza lo que están escribiendo. La información evidentemente no requiere eso, la información es inmediata, es el fast track, como va. Bien hecho, por supuesto, pero como va. La puntuación, hay un libro que habla solo de la puntuación y lo importante que es. Sí, hay un pequeño párrafo que poniéndole comas en diferentes lugares, la interpretación es totalmente distinta. Pero otra cosa que se ha perdido es motivar en los niños la lectura de poemas y la lectura oral y la lectura de poemas nada más para el placer de leerla, pero ya no se practica en las escuelas, ya en las ceremonias cívicas y todo eso ya no hay esa parte que también enriquece mucho a los niños. Pues sí. Es que leer en voz alta no es fácil, Dora, te tienes que oír tú mismo, te tienes que enfrentar a ti mismo, que es muy difícil, y si te equivocas te metes en otro. No es fácil leer en voz alta, aunque sea tu hijo. No es fácil, porque no se trata solo de leer, sino de respetar la puntuación, de articular, de fonoarticular correctamente para no dar una idea confusa o una mala pronunciación. No es fácil cuando no tienes la costumbre de leer exclusivamente para ti, como lo dijo Adela, en ese deleite. Sin embargo, para la lectura de cuentos con los niños es muy importante. El bebé nace con 2 órganos maduros, desarrollados, auditivo y olfativo, el olfato y el oído. Por eso es muy importante que desde pequeños los niños escuchen esa narrativa, la voz de la madre la identifican fácilmente, el olor de papá, la voz de papá. Todo esto forma parte de ese desarrollo, que junto con lo que Alejandro no tuvo, que es desarrollo visomotor fino y grueso para una buena letra, va integrando la personalidad y el desarrollo en el niño. Pero, sí, no, qué vergüenza, coordinación fina, es coordinación fina, visomotora, ahí está todo, pero bueno, no importa, el talento es otro. Pero sí, la lectura en voz alta es maravillosa, y sí es un cuento, un poema, la historia que es muy agradable que la estén leyendo. Para algunas personas ya de determinada edad no te gusta que lean ni siquiera un artículo del periódico. No. No hay nada como el placer de leerlo tú y darte esas pausas para poder asimilar lo que estás leyendo. Porque una cosa es leer y otra cosa es asimilar, la lectura de comprensión, asimilar y acomodar lo que estás leyendo. Y de ahí, bueno, ya se sigue el aprendizaje. Entenderlo es lo más difícil. A mí me llamó mucho la atención, tuve 6º año, allá por 1970 más o menos, tuve 6º año y teníamos que hacer los certificados de 6º, los hacíamos a mano. Y uno de los papás que trabajaba en un taller mecánico, que era donde yo trabajaba era una colonia humilde, y me dijo el papá, yo le hago los certificados. Y hizo los certificados a mano con letra gótica, pero una preciosidad de certificados. No se imprimían como ahora que se hacen en serie todos. No, en esa época los maestros los teníamos que llenar todo el formato a mano. Y ese señor, que creo que no había ni terminado la primaria, tenía una letra preciosa, una letra gótica, los hizo con plumilla, ni siquiera con pluma fuente, con plumilla y tinta china, todos los certificados del grupo. Sí. Mario. No, que era de veras todo un arte el uso de las plumas con distintas puntillas para darle grosores, para manejar
la variación del grueso del trazo que se tiene en un escrito, digamos, con estilo fluido manuscrito, que queda precioso, ¿no? Ahora están vendiendo una pluma fuente como si fuera una cosa del superlujo. Sí. La anuncian en las revistas y vale miles de pesos. Y vea lo que puede escribir, y sale ahí una mano trazando diferentes letras o enunciados, pero en la propia... Con la presión se controla el ancho del trazo, ¿no? Pero se da como si fuera un super lujo, ¿no? Con plumilla de oro, todo, ¿no? Sí.